conceptos básicos de armonía, intervalos, construcción de acordes mayores, menores, con séptima y su aplicación en distintos instrumentos. Estos son algunos de los mejores momentos del taller musical radiónica de teoría musical. Otra vez mostrar cómo suena cada uno de los intervalos en la escala de Do mayor, que eran los que teníamos con las imágenes para que la gente los pueda repetir. Igual, si usted se está perdiendo algo, se perdió algo de este episodio, no se preocupe que esto va a quedar en nuestro canal de Facebook y de YouTube, pero sí me gustaría que María Mónica lo vuelva a tocar para que nos quede más claro a todos. Listo, claro que sí. Entonces, bueno, antes de repetirlo, me parece chévere que activen ahí sus orejas a ver en qué momento sienten los intervalos consonantes y en qué momento sienten los intervalos disonantes. Es muy intuitivo, o sea, esto no es una ciencia súper extraña. Básicamente, cuando sientan que se siente como armónico, se siente como estable, se siente como bonito, por así decirlo, esos son los intervalos consonantes. Luego hay otros que se sienten muy tensos y esos son los intervalos disonantes, ¿sí? Pues como para que empiecen ahí a incorporar la oreja en todo Claro que en sí. este aprendizaje teórico. Entonces, empezamos con el intervalo más pequeñito de la octava, que se llama segunda menor. Es un intervalo de un semitono y voy a tocar do y re bemol. Es el intervalo de segunda menor. El que le sigue es el intervalo de segunda mayor y estoy tocando do y re. Ahí tenemos dos semitonos. El siguiente intervalo es el de tercera menor, que es do y mi bemol. Ahí tenemos tres semitonos. Luego viene el intervalo de tercera mayor, que es do y mi natural, y ahí tenemos cuatro semitonos. Luego viene el intervalo de cuarta justa, do, fa, y ahí tenemos 5 semitonos. Luego tenemos el tritono, que es de do a fa sostenido, o esta nota tiene bueno, las notas a veces tienen dos nombres, ¿no? Esta nota se puede llamar fa sostenido o se puede llamar sol bemol. Es el mismo sonido. Entonces ahí estaríamos en un intervalo de tritono, ya sea quinta disminuida o cuarta aumentada. Luego tenemos el intervalo de quinta justa entre do y sol, y ese intervalo es de 7 semitonos. Luego viene el intervalo de sexta menor entre do y la bemol, y tenemos ahí 8 semitonos. Luego sexta mayor, de do a la natural, tenemos 9 semitonos. Luego séptima menor, do y si bemol, son estas notas, y son 10 semitonos. Luego séptima mayor, estoy tocando do y si natural, y estos serían 11 semitonos. Y el último, de do a do, esta es la octava, la famosa octava, y tiene 12 semitonos. Si yo siguiera de aquí para arriba, estos obviamente también son intervalos, de novena, de décima, de onceava, doceava, treceava, todos esos siguen teniendo exactamente la misma estructura de semitonos, pero como que les sumamos la octava. O sea, no sé si eso es claro, digamos un intervalo de onceava sería el mismo intervalo de cuarta, pero una octava arriba. El intervalo de novena sería el mismo intervalo de segunda, pero una octava arriba. Y así sucesivamente. O sea, esos intervalos que ya son mayores a 8 es porque están siendo una octava arriba. O sea, como que recorres toda la octava y sigues, ya sea una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, que en este caso se llamarían novena, décima, onceava, doceava, treceava.
Sí, ahí está, para los que creen que nosotros y que nos dicen que los músicos no sabemos de matemáticas, vean, nos ha tocado aprender a sumar de alguna forma. Los músicos somos matemáticos, así sea inconscientemente. Claro Pero que de sí, verdad. María Mónica, nos hacen una pregunta desde YouTube. Nos dice Omar Alejandro Espina Rodríguez, nos dice buenas noches, saludos desde la hermosa Bogotá y pide que si podemos hablar sobre el famoso Diabolos in Música, el tritono. Ajá, ya iba a hablar de eso. Sí, Ya iba a pero hablar de eso. expliquemos y no dejemos pasar además que eso es una historia muy, muy interesante que tiene este intervalo que como ustedes bien ya vieron es el que conocemos como el de la cuarta aumentada o la quinta disminuida, el famoso tritono, que además dicen que es el diablo de la música. ¿Por qué? Sí, bueno, este es el tritono. Es un intervalo bastante disonante. Es un intervalo que además está compuesto por 3 tonos enteros. Y en la historia de la música clásica, por allá en el medioevo y todo esto con la Inquisición y bueno, como que la música clásica está muy ligada a la religión, ¿no? Esto pues es en Europa, esto pasó por muchos siglos, hubo muchas épocas y temporadas distintas como de la música clásica, pero básicamente como para que tengamos una idea general, pues hubo un momento en el que se componía mucha música sacra, la música para la iglesia, música devocional, digamos, católica, y luego se componía la música secular, que era la música que no era sacra, la música de fiesta, la música pagana. Bueno, en la música sacra no se podía incluir el intervalo del tritón, porque a los señores de la iglesia les dio por decir que ese intervalo invocaba al diablo. Te quería preguntar por 5 tips o 5 sugerencias que nos das para que todos empecemos a trabajar y a componer con acordes mayores. Bueno, el primer tip, Eduardo, es crear armonía a través de un pedal. Es decir, cuando yo me refiero a pedal, es mantener el bajo en el tono que yo crea conveniente. Por decir algo, si hoy hemos trabajado tanto en el tono de do mayor, voy a dejar un pedal en do mayor y ustedes escuchen lo que va pasando. Sin cambiar el bajo, lo que voy a cambiar son los acordes. Y ni siquiera voy a tratar de alterarlos tanto, simplemente voy a tratar de colorearlos. Ustedes mismos fíjense en qué va pasando auditivamente con esa sonoridad. Claro que sí, ahí está el primer consejo. Como segundo consejo, ¿cuál sería? Hay un cliché que es súper común. Como ya saben que una distancia mínima entre una nota y otra se llama semitono, ese intervalo es el más pequeñito. Entonces lo que yo hago es, a partir del acorde de do mayor en posición fundamental, que ya la conocen y la pudieron ver, voy a ir ascendiendo en la nota más aguda y se crea un cliché súper común, ¿no? Lo tiene, ahora que recuerde, Paulinho Mosca en una canción que se llama Pensando en Vosé o Pensando en Ti. Lo tiene Pink Floyd en una canción que se llama se llama The Postwar Dream del disco de Final Cut y lo tienen muchísimas otras canciones. Ya van a darse cuenta ustedes que incluso creo que Brasil, la canción aquella de Brasil, na, 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 siempre arranca con una intro muy similar. Escuchen. Yo sigo haciendo el mismo pedal, pero voy creando otra sonoridad. Entonces me puedo ir así súper dramático y descrestar a la gente, pero en realidad estoy haciendo algo muy sencillo.
En ese ejemplo, lo único que está cambiando es la mano izquierda, ¿cierto? La mano izquierda se mantiene en el bajo. Ah, ok. Yo sigo acá. Lo que cambia es la nota alta, la quinta del acorde, la subo un semitono, luego la subo otro semitono, la vuelvo a bajar un semitono y vuelvo a la original. Entonces, arranco en la original, subo un semitono, subo otro, y vuelvo a la posición de tónica fundamental del acorde. Se sube cromáticamente desde la quinta. Quinta, o sea, sería sol, sol sostenido, fa, y volver del fa al sol sostenido, sol, ¿cierto? Sol, sol sostenido, la. Y la, sol sostenido, sol. Claro que sí. Otro tip y otro consejo para la construcción de acordes mayores y su práctica. Bueno, aquí es hacer lo opuesto, es jugar con que el acorde en la mano derecha, aquella sonoridad simultánea de 3 notas, se va a quedar quieto y lo que voy a mover es esta mano, la izquierda. Es decir, voy a alterar los bajos. Entonces, estoy en do mayor todo el tiempo y voy a ir cambiando esos bajos. Ahí empieza a tener mucho más color, lo que les decíamos, para las facilidades que da toda esta construcción de acordes. Un consejo más. Bueno, un cuarto consejo puede ser que ustedes a una armonía que tiene un acorde, una tonalidad que se va repitiendo y se va repitiendo, le creen un motivo melódico y lo repitan y la armonía puede ir cambiando. ¿Sí? Es el caso de una de las canciones de la banda en la que canto, Danica Attack, donde pasa todo el tiempo eso. Entonces yo puedo estar cambiando el acorde. ¿Cierto? Estoy creando a partir de las mismas notas del acorde. Yo no estoy cambiando eso. Un caso súper común es armónicamente hablando de, por ejemplo, Mariposa Technicolor. Pam, 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 pam. A ver si puedo. ¿Cierto? Eso es como que está repitiendo notas y enriquece muchísimo algunas armonías a partir de melodías que se repiten y se repiten, ¿cierto? Lo que va cambiando es la armonía. Lo contrario al tip anterior. Ahí están viendo cómo estas composiciones que a veces uno cree que son muy complejas, con una armonía básica se pueden construir canciones y se puede poner en práctica. O sea, esto no está tan ajeno a lo que nosotros escuchamos todos los días en nuestras canciones favoritas. Un quinto y último consejo. Para mí el más importante, porque lo hago cada vez que doy un taller como estos, que doy una clase, que tengo un encuentro con alguien y cada vez que toco en vivo y que grabo un disco o una canción. Y es dejarse llevar, ¿no? Entonces voy a hacer la síntesis de esos 4 ejemplos anteriores dejándome llevar. ¿Sí? ¿Me alcanza el tiempo? Claro que sí. Excelente. Entonces voy para allá a involucrarlos en ese. Entonces esta es esa canción de la que les hablaba de Danica Attack que se llama Hola. Está en la mayor y es todo el tiempo un pedal, sobre todo conduciendo hacia ese la mayor. Entonces es interesante que lo puedan oír.
Voy a pasar al coro para que lo puedan sentir. Voy a llegar a re mayor y miren lo que pasa. El acorde se queda igual. Cambia el bajo. Acordes mayores e ir jugando con los bajos y con los motivos de la mano derecha. A veces pasaba de acordes a melodía. Cuando la melodía tenía el protagonismo, intento cambiarle el color. Si el acorde tiene el protagonismo, intento cambiar los bajos. Y si los bajos tienen protagonismo, intento cambiar armonías en la otra mano a partir de acordes mayores. Y supongo que lo van a ver muy pronto en un taller radiónica de los acordes menores también. Pasemos a 5 consejos puntuales que le da a los guitarristas para que trabajen y aprendan y disfruten además y apliquen a sus composiciones el hermoso acorde menor. Bueno, pues básicamente el primer consejo que yo daría es la ubicación de los acordes. A partir de ahí tenemos una gama muy amplia de acordes, es decir, dónde están las fundamentales de esos acordes y qué posición es la que debo usar. Ese es el primer consejo. Ubicarlos, tocarlos, explorar, mirar con la mano cómo suenan, cada nota cómo suena. Eso es importante, o sea, como a uno se le va quedando la sonoridad después de tocarlos tanto tiempo, como que uno ya los empieza a identificar sí o sí. No sé, es mágico. No me pregunten por qué, pero empieza uno a entender el acorde de tanto escuchar. O sea, también cuando toquen, escuchen, ¿no? Porque a veces uno se queda solamente pensando en cómo poner la mano, que el pulgar, o que la mano aquí, la derecha, o que el pick, que todo esto, y termina uno haciendo de todo menos escuchando, ¿no? Entonces también depende de la concentración, cómo la estemos manejando. Cuando yo estoy ubicando, me dedico a un ejercicio racional de ubicación, pero también detenerse a cómo suena esto, ¿no? Ya no importa si es esto, es esta posición o no es esta posición, ¿cómo suena? Detenerse a detallar esto, ¿cierto? Como solamente esa acción empieza uno a identificar que es un acorde menor. Si yo lo hago todo mayor, ¿cierto? Cambia la atmósfera de todo, el universo de todo. Entonces, eso también es detenerse a pensar. Eso por un lado. El consejo número 1 es la ubicación en la guitarra, ¿no? Estamos hablando puntualmente de la guitarra, pues ahí hay como ya una matriz para que empecemos a ubicar acordes en diferentes lados de la guitarra. Ya el segundo consejo que yo daría es tocar esos acordes ya con un patrón de figuración, ¿sí? Un patrón de figuración, ¿qué es? Ahí ya estamos hablando de la mano derecha. Un patrón de figuración es tocar el acorde en diferente orden. El patrón que vamos a seguir en la mano derecha, es decir, si es pulgar, índice, medio, anular. Así es como se clasifican los dedos en la mano derecha. Entonces, un patrón puede ser pulgar, índice, medio, anular, justamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer pulgar, índice, medio, anular. Entonces, pulgar, índice, medio, anular, ¿cierto? O que en un solo acorde. Mientras uno también coge equilibrio, ¿cierto? Mientras uno empieza a tomar equilibrio en las diferentes posiciones para aprenderlos a tocar. O sea, toquen esto hasta que ustedes sientan que lo pueden tocar sin ninguna dificultad. Este patrón. Y luego también aquí. Es difícil, pero es un reto. Y está bueno también aprenderlo a tocar con este patrón en la mano derecha. Ahora yo puedo cambiar el patrón, por ejemplo. Puedo hacer pulgar, medio, índice, anular, ¿cierto? Eso es otro patrón. O sea, es algo que se repite. Pulgar, medio, índice, anular. Otra vez pulgar, índice, medio. ¿Qué? Pulgar, medio, índice, anular. Pulgar, medio, índice, anular. Todo el tiempo. Entonces, pulgar, medio, índice, anular. Perdón. Pulgar, medio, índice, anular. En un solo acorde.
quedarse ahí. ¿Cierto? Como explorando. En la mano izquierda tocando los acordes, identificándolos, pero tratando de tocar esos acordes ya con un sentido musical que es esto, el patrón de la mano derecha. ¿Listo? Otro, no sé, pulgar y todos los dos al tiempo. Luego, no sé, otro acorde, X. ¿Cierto? Ahora, cuarta acorde. ¿Cierto? Eso nos permite, digamos, empezar ya a jugar con esos acordes. Yo tengo un acorde y lo empiezo a tocar de diferentes maneras. El patrón que se me ocurra, ¿cierto? No sé, pulgar, solamente pulgar, medio e índice. A diferentes velocidades, ¿no? Mirar muy lento o muy rápido. O qué tal si a este patrón, pulgar, medio y después índice, le agregamos el anular. Entonces como... Sí, como haciéndolo, entendiendo la mano derecha como diferentes patrones que se nos ocurran, ¿sí? Pero desde ese punto de vista organizado nos va a ayudar a elegir qué es lo que más nos gusta. Obviamente no hay que dominarlos todos, o sea, ustedes me pueden decir un patrón y pueden decirme, uy, uno muy difícil, pues seguramente no lo puedo hacer, me tocaría estudiarlo, me tocaría dedicarme a hacer ese patrón que suene bien, ¿no? Como eso, digamos, es creatividad, por ejemplo. Invéntense los patrones que quieran, investiguen, sino como exploren y traten de determinar qué es lo que más les gusta, por ejemplo. Eso es otra manera, digamos, de crear como una segunda consejo. Listo, ahora un tercer consejo sería como ya no tocar esto o sea, pulsando las cuerdas, sino con patrones de rasgueo. Yo puedo hacer el típico patrón de rasgueo de pop, de rock, lo que sea, pop rock. Quedarme en un solo acorde ahí. ¿Cierto? Yo tengo, digamos, para tocar reggae o lo que sea, yo tengo uno que me encanta. ¿Cierto? Tengo un acorde menor y... Como que ya uno va desarrollando muchos patrones de rasgueo, muchas maneras de tocar, y son los mismos acordes. Yo no estoy cambiando de acordes, o sea, son las mismas posiciones, pero estoy tocándolos de una manera diferente, ¿cierto? Entonces, rasgueos... Oh. No sé, hay millones de rasgueos, exploren también, busquen cómo les suena mejor, o sea, la exploración es como la base de todo, ¿no? Entonces, esos patrones de la mano derecha con esos acordes. La mano izquierda no está haciendo otra cosa más que esos acordes. Ya es creativo de la mano derecha. Un cuarto consejo, ya es tocar todo esto, diferentes patrones de figuración, ya en las progresiones, que era lo que yo estaba haciendo en un principio. Elegir diferentes progresiones de acordes. ¿Cierto? Ya, digamos, en el caso, digamos que a mí me gusta. Y quedarme pegado ahí hasta que sienta que lo puedo hacer bien, ¿sí? Eso se llama groovear. Eso se llama, o sea, eso es tener sensación rítmica estable, ¿cierto? Poder acompañar a alguien de esa forma, ¿cierto? Como, no sé.
Ese sería mi cuarto consejo. Ya el quinto consejo sería pues ya tratar de ubicar esas, digamos, las tríadas en grupos de 3 cuerdas, pero es, digamos, un tema complejo, porque ya implicaría realmente saber bien, ubicar realmente bien, pero pues les voy haciendo el abrebocas un poco de que también se puede hacer que no solamente con estas posiciones se pueden hacer acordes menores, sino con las 3 notas de la tríada. Digamos en el caso de la menor, tengo la, do y mi. De la do tengo una tercera menor, de do a mi tengo una tercera mayor. Se me cumple la regla de lo que es una tríada menor. Y es buscar las notas en grupos de 3 cuerdas y sus inversiones. Es decir, yo tengo la do mi, luego do mi la o mi la do. Son diferentes, dos inversiones. Una en estado fundamental, una en inversión, primera inversión, y la otra segunda inversión. Quiero que empecemos a hablar sobre el acorde de séptima, qué tipos de acordes hay. Empecemos por qué es un acorde de séptima. Ok, digamos que antes de hablar de los acordes de séptima tenemos los acordes de triada, ¿cierto? Que Sí. los hay mayores, menores, aumentados y disminuidos, ¿cierto? Son acordes de 3 notas. ¿Qué sucede? Bueno, en épocas anteriores el acorde de séptima por excelencia era el dominante, el que le llamamos el dominante, ¿cierto? Es el quinto grado de una tonalidad. Este acorde dominante era el acorde, digamos, el único en el cual se podía justificar a lo que se le podía decir en esa época una disonancia, que es la séptima, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la idea era que la séptima generara la tensión suficiente para que la función de dominante se sintiera como con más fuerza. ¿Qué significa eso? La función de dominante significa que ese acorde que es dominante va a resolver a su primer grado, ¿cierto? Un ejemplo, siempre los ejemplos más fáciles están en do. Entonces, si estamos en la escala de do, ¿cierto? Do es el primer grado, sol es el quinto grado, por lo cual es el que tiene función de dominante, y en este caso se le ponía la séptima, que es fa, y el acorde que daba la tríada básica de sol, que es sol, si, re, más la séptima menor. Siempre es importante saber que este acorde dominante es un acorde mayor con séptima menor, y generaba la tensión suficiente para resolver a su primer grado, que es do, ¿cierto? Obviamente, en esta época habían muchas reglas. Hay que recalcar también que esta función de dominante se da también porque dentro del acorde está el famoso tritono. ¿Qué pasa con el tritono? El tritono es un intervalo que es único dentro de cada tonalidad, por lo cual cuando vemos un tritono, sea X nota con otra nota, eso ya nos dice que hay una tonalidad implícita ahí, ¿cierto? Este acorde contiene el tritono, por lo cual digamos que es como un resumen, como que tiene lo más importante del ADN de la tonalidad, está en el dominante, ¿cierto? Este resuelve. En esta época, pues, habían muchas reglas con respecto al dominante. Había que preparar la séptima, por lo cual uno no podía llegar a la séptima del acorde anterior con un salto, sino que tenías que llegar por nota común, o tenías que llegar a esa séptima por una nota cercana que estuviera a medio o por mucho a un tono, porque no se podía saltar. Y súper importante dentro de las reglas de esta séptima es que tenía que bajar cuando se resolvía ese acorde. Entonces, el quinto iba al primero, digamos que en su resolución como principal, y la séptima del quinto siempre tenía que bajar. Eso era una regla súper importante que existía en la música tonal hasta el romanticismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos al romanticismo, bueno, y antes los acordes que más lograban ese color de séptima sin que la séptima fuera, digamos, algo como una suspensión o como algún tipo de ornamento, sino ya como nota del acorde, estaban los acordes de sexta aumentada,
Los acordes de sexta aumentada eran acordes que tenían ese color parecido a un acorde de séptima, pero se justificaban diferente porque la sexta aumentada, la sexta sí subía. Y eran acordes que se utilizaban ya en ciertas épocas, como por ejemplo en el romanticismo se usaban mucho, porque son acordes que sirven mucho para modular. También los acordes, dentro de esos acordes pues estaba el germano, estaba el francés, estaba el italiano, de los que me acuerdo. Y el acorde, uno que también le llamaban errante, que es un acorde disminuido, lo que se le llama hoy por hoy un acorde disminuido, que el acorde disminuido, cuando hablamos de acordes con séptima, es un acorde disminuido con séptima disminuida. Claro. ¿Y para qué servía ese acorde en esa época? Para modular, porque es un acorde que está formado por puras terceras menores, y cada nota de ese acorde puede ser como una tónica de ese mismo acorde. O sea que cada nota de ese acorde puede resolver a manera de sensible hacia otra nota.